Vamos con la pregunta 24 del test de segunda vuelta. Es una mujer mayor que tiene visión borrosa, progresiva, lenta y que, como dato curioso, nos dicen que ha dejado de necesitar gafas para leer. Bueno, esto nos tiene que hacer pensar rápidamente en una catarata. La catarata es la pérdida de visión, la causa de pérdida de visión más frecuente, sobre todo en personas mayores. Las preguntas de cataratas no son muy frecuentes, sin embargo son bastante sencillas y son muy similares. Hay que pensar en una catarata ante una pérdida de visión lenta, progresiva en una persona mayor. ¿Cuáles son las etiologías de las cataratas? Pues la más frecuente es la etiología senil. Aproximadamente con 70 años, el 60% de la población tiene cataratas quirúrgicas, es decir, es una patología tremendamente frecuente. Otras etiologías, hay que pensar en la diabetes. Como dijimos antes, los diabéticos tipo 2 hacen hiperglucemias que les producen cataratas corticales. También hay que pensar en los corticoides. Los corticoides puestos durante un tiempo largo por cualquier vía producen típicamente una catarata subcapsular posterior. Es casi la catarata más típica. Otras etiologías menos frecuentes está la galactosemia, es la única causa de catarata reversible. Es una causa de catarata congénita, pero si retiramos la galactosa a tiempo, al bebé la catarata puede revertir. Son también bastante frecuentes las cataratas congénitas en los niños con síndrome de Down. ¿Cuál es la clínica? Pues las preguntas de cataratas son todas iguales. El paciente refiere pérdida de visión de lejos y de cerca, pero sobre todo de lejos. Algo curioso es que algunas cataratas nucleares, que suelen ser las cataratas seniles, hacen que el cristalino aumente su volumen, aumente su volumen y aumente su diámetro anteroposterior, que es un poco lo que ocurre cuando nosotros intentamos enfocarnos de cerca, es decir, contraemos el músculo ciliar y acomodamos para enfocarnos de cerca. Entonces estas cataratas hacen que el paciente esté más o menos enfocado de cerca y pueda mejorar su visión de cerca. Por eso, cuando leemos que el paciente ha dejado de necesitar gafas para leer, cuando antes tenía presbicia, también tenemos que pensar en una catarata. Otra clínica típica de la catarata, los halos. Halos es cuando el paciente mira a una luz y en vez de ver un punto de luz ve círculos alrededor de ese punto. Eso también es típico de la catarata. Entonces, pérdida de visión sobre todo de lejos, dejan de necesitar gafas para leer y los halos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se dilata al paciente y se observa la catarata. ¿Cómo se trata? El tratamiento de la catarata siempre es quirúrgico. La técnica actual que se utiliza en más del 95% de los casos se llama facomulsificación con implante de lente intraocular y consiste en que primero hacemos una pequeña incisión para acceder al interior del globo ocular, para acceder a la cámara anterior. Hacemos un agujerito en la cápsula anterior para acceder al resto del cristalino. Con ultrasonidos lo emulsionamos, de ahí el nombre de faco de cristalino y emulsificación, porque con ultrasonidos lo emulsionamos, es decir, hacemos polvo el cristalino para poder sacarlo hecho polvo, para poder aspirarlo y no tener que sacarlo íntegro. Una vez que hemos aspirado el cristalino que previamente hemos emulsionado, tenemos la cápsula que en principio debería quedar íntegra. Deberíamos no tocarla, la cápsula, que es la bolsa que rodea el cristalino. Sobre esta cápsula colocamos la lente intraocular. El cristalino es una lente que nos miopiza unas 20 dioptrías, por lo cual, si a un paciente no le pusiéramos lente, se quedaría hipermétrope de unas 20 dioptrías. Siempre ponemos una lente intraocular para hacer que el paciente vea de lejos lo mejor posible.
todos los pacientes operados de cataratas necesitarán corrección para cerca, porque el mecanismo de la acomodación al quitar el cristalino se ha perdido. La pregunta 103 del MIR 99-2000 nos habla de la complicación postquirúrgica más frecuente de los pacientes operados de cataratas. Debido al alto volumen de pacientes operados de cataratas, algo muy frecuente que les ocurre al 20% más o menos de estos pacientes es que el soporte que les hemos dejado para poner la lente, es decir, la cápsula posterior, se les opacifica, igual que previamente se había opacificado el cristalino. Entonces, cuando les operamos de cataratas, recién operados, los pacientes ven muy bien y poco a poco la cápsula se va opacificando y el paciente va perdiendo progresivamente visión en un tiempo variable. Entonces, cuando un paciente operado de cataratas nos aparece la pregunta con pérdida progresiva de visión después de la cirugía, progresiva y lenta, tenemos que pensar en primer lugar en una opacidad de cápsula posterior, que se trata mediante una capsulotomía o agujerito con láser YAG, el mismo láser que utilizamos para hacer las iridotomías en el glaucoma por bloqueo pupilar. Vamos a hablar un momento de las complicaciones de la cirugía de la catarata. Hemos dicho que la opacidad de cápsula es la complicación postquirúrgica más frecuente. La complicación postquirúrgica más grave es la endoftalmitis. Como accedemos al ojo a través de una herida, a veces penetran gérmenes que producen inflamaciones e infecciones del globo ocular y con ello endoftalmitis. La endoftalmitis es una entidad muy grave que quita mucha visión, que hace que el globo ocular pueda incluso producir depósitos de pus, es decir, hipopio. Y es una entidad en la que hay que actuar rápidamente. Hay que poner antibióticos intravítreos y antibióticos intravenosos. Hay que incluso hacer una vitrectomía para limpiar el vítreo y la cámara anterior de gérmenes. Es poco frecuente, afortunadamente, porque también tiene un pronóstico visual muy malo. El germen que con más frecuencia produce las endoftalmitis es, si son endoftalmitis agudas, son los estafilococos que tienen los pacientes en las pestañas o en los párpados o en la piel. Si es una endoftalmitis tardía o subaguda, a partir del mes, de los 2 meses de operado, hay que pensar ya no en estafilococos, sino en Propionobacterium agnes, que produce infecciones silentes que tardan en manifestarse en bastantes semanas o incluso meses. Las cataratas, si no se operan, pueden producir una serie de complicaciones que principalmente son inflamaciones y glaucomas. Tenemos el glaucoma facomórfico, que se debe a que la catarata no solamente se opacifica, sino que también, el cristalino no solo se opacifica, sino que también aumenta mucho su volumen y hace que el iris se quede pegado al cristalino y produzca un bloqueo pupilar por el elevado tamaño de la catarata. Es un glaucoma facomórfico. También está el glaucoma facolítico. Cuando dejamos mucho tiempo la catarata, a veces en vez de crecer, lo que ocurre es que la cápsula se rompe y las partículas del cristalino salen a la cámara anterior y bloquean el trabéculum, que es donde se drena el humor acuoso. Por eso, cuando vemos un caso con una catarata muy madura en un paciente que tiene inflamación de la cámara anterior y que tiene la tensión elevada, tenemos que pensar en un glaucoma facolítico. Y el último caso es un glaucoma facoanafiláctico, que sería no solo que las sustancias del cristalino se vierten a la cámara anterior, sino que también el ojo reacciona contra esas sustancias y se produce una anafilaxia, es decir, una reacción inmune tremenda, y vemos mucha inflamación en la parte anterior del ojo. Es decir, los tres son glaucomas producidos por cataratas
En el glaucoma facomórfico el cristalino está grande, es un cristalino enorme. En los glaucomas facolítico y facoanafiláctico son cristalinos pequeños, porque se han roto y las sustancias han pasado a la cámara anterior. Y la diferencia entre ambos glaucomas es la cantidad de inflamación de la cámara anterior, que en el glaucoma facolítico es poca y en el glaucoma facoanafiláctico es mucha. Los tres tipos de glaucomas se tratan operando la catarata, es decir, con facomulsificación e implantación de lente intraocular. La pregunta 60 del MIR 9798 nos habla de un síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan en el ojo tiene varias patologías. La primera de ellas es la miopía. Los pacientes con Marfan son pacientes muy altos que tienen globos oculares alargados, es decir, globos oculares miopes, suelen tener unas miopías muy elevadas, con el riesgo que ello supone de desprendimientos de retina reumatógenos. Además, la zónula, que es la que sustenta el cristalino, suele estar afectada y el cristalino tiene un mal soporte y eso produce que tenga una luxación o subluxación de cristalino. Siempre que leamos una pregunta iridodonesis o facodonesis, estamos ante una luxación o subluxación del cristalino, que se puede dar en muchos síndromes, entre ellos el síndrome de Marfan. Donesis es la terminación que nos indica temblor. Como el cristalino no está sujeto al iris, tiembla tanto el iris como el cristalino. El tratamiento de la luxación o subluxación del cristalino es el mismo que el de la catarata, reemplazar ese cristalino suelto por una lente intraocular que hemos de coser a una de las estructuras del ojo para que permanezca fija. Hay otro dato aparte de la donesis que nos orienta hacia una luxación de cristalino, que es la diplopia monocular. Cuidado, porque si nos hablan de diplopia binocular, no hemos de pensar en una luxación de cristalino, sino en una parálisis de un par craneal. Pero si es una diplopia monocular, lo primero que tenemos que pensar es en una luxación de cristalino y en segundo lugar en una catarata. También es eso, un síntoma raro de una catarata.